tal? Bienvenidos una vez más a Caretas Electoral. Como bien saben, es un espacio para poder conocer propuestas, diferentes puntos de vista, diferentes candidatos presidenciales y congresales. Esta vez tenemos como invitados a dos candidatos al Congreso. Voy a presentarlas. Una de ellas es la candidata Pilar Mendoza, candidata de Somos Perú con el número 6. ¿Cómo estás, candidata? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Pilar Mendoza Peláez, estoy yendo con Somos Perú con el número 6. Bien, asimismo quiero agradecer al candidato Rodolfo Pérez, candidato del Partido Morado que va con el número 2. Bienvenido, candidato. ¿Qué tal? Mucho gusto. Un saludo a Pilar y a todos los que nos están viendo aquí en Caretas. Un gusto estar acá con ustedes. Bien, muchas gracias. Ya hemos visto un poco la estructura del debate. Vamos a tener 3 bloques. En este primer bloque van a tener ustedes 2 minutos para poder responder a nuestras preguntas. Y el primer tema que quería hablar es acerca de la labor que tiene el Congreso. Hemos visto varios errores que han tenido el Congreso saliente y definitivamente ustedes van a entrar en un tiempo en la que todavía vamos a estar en una pandemia y el trabajo que van a realizar ustedes es muy importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué medidas creen que se deben tomar para mejorar la labor del Congreso? ¿Ustedes apostarían por impulsar la bicameralidad o qué proponen? Vamos a empezar con la respuesta de la candidata Pilar Mendoza. Tiene 2 minutos, candidata. Bueno, el partido Somos Perú propone crear una constitución del Bicentenario que aspire a que el Congreso pueda producir leyes con calidad y para eso necesitamos volver a la bicameralidad. El Perú necesita una nueva constitución que promueva un desarrollo más justo y equitativo, una constitución que una y que no divida a los peruanos, una constitución que profundice la democracia, que promueva las inversiones para que los ciudadanos pequeños, medianos y grandes empresarios puedan hacer negocios e invertir con la garantía de que nuestro país desea un crecimiento próspero. Por ello, Somos Perú plantea una asamblea constituyente elegida por el pueblo en el 2022 junto a las elecciones regionales y municipales. Esta asamblea constituyente tendrá un año para que se pueda elaborar una nueva constitución y será sometida a referéndum para darle legitimidad. Necesitamos volver a la bicameralidad para mejorar la calidad de leyes con un enfoque de mejora en la representación de las circunscripciones electorales. Debemos impulsar una representación para peruanos residentes en el extranjero. Lo tenemos actualmente, pero tenemos que impulsarlo. También para los ciudadanos indígenas, mejorando los mecanismos de relación entre los poderes ejecutivos y legislativos para poder minimizar estas posibilidades de conflicto. Eso ofrece Somos Perú, con Daniel Salaverry a la cabeza del Ejecutivo, con Martín Vizcarra como presidente del Congreso. Es el único partido que ofrece 2 candidatos con total experiencia. Estamos cansados de que en los últimos años se haya visto una labor obstructiva del legislativo. Todos queremos un Congreso que realmente sea cercano al ciudadano, que escuche y que sepa las realidades, las necesidades del pueblo. Esta clase política está totalmente desprestigiada, pero con amor a nuestro país empezaremos a construir una política para servir. Bien, muchas gracias, candidata. Va a tener la misma oportunidad el candidato Rodolfo Pérez. Bueno, muchísimas gracias. Me gustaría igual presentarme. Soy Rodolfo Pérez, soy candidato con el número 2 del Partido Morado. Soy abogado, tengo 35 años y he trabajado como asesor de la bancada morada. Entonces, conozco directamente los problemas que están ocurriendo dentro del Congreso. La corrupción, los blindajes, los proyectos de ley completamente desfasados, proyectos de ley completamente dañinos para el país. Y en ese sentido, lo que nosotros proponemos directamente es reformas concretas al Congreso, declarar al Congreso en emergencia. Y lo que nosotros planteamos para ello son 3 cosas. La primera, terminar con los blindajes que ocurren con los congresistas, nombrando una comisión de ética independiente al Parlamento. Esta comisión de ética debe estar conformada por personas ajenas al Congreso,
como representantes de la Defensoría del Pueblo, como representantes de la Contraloría, de las universidades públicas, privadas, universidades públicas y universidades privadas, y además de un ex congresista que no tenga relación con ninguna de las bancadas. Ya nos cansamos del otorongo no come otorongo, y esto ocurre en todos los congresos de la República. Entonces eso se tiene que terminar nombrando esta comisión de ética independiente. Ese proyecto de ley ya lo presentó la bancada morada en este congreso, pero no lo han querido ver. Segundo, terminar con los conflictos de intereses dentro de las comisiones. No puede ser que tengamos al señor Edgar Alarcón de presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, y ese señor directamente hasta el día de hoy no se le puede retirar del Parlamento. O sea, más fácil es censurar ministros, interpelar ministros, llamar a ministros al pleno, hasta vacar a un presidente. Esto es mucho más fácil que retirarlo al señor Alarcón. Entonces los blindajes tienen que terminar, y menos aún, esas personas no pueden pertenecer, menos aún presidir comisiones de trabajo. El hermano Acuña presidiendo la Comisión de Presupuesto, habiendo sido condenado por corrupción. Eso se puede prohibir tranquilamente modificando el reglamento del Congreso. Un artículo nomás hay que cambiar y terminamos con los conflictos de interés dentro de las comisiones de trabajo. Y finalmente, crear una oficina de estudios económicos dentro del Congreso para evaluar el impacto económico que tienen en nuestro bolsillo los proyectos de ley, para no tener proyectos de ley que finalmente son declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, y lo más grave, no solucionan absolutamente nada del problema que los legisladores están planteando. Lo de los peajes no solucionó nada. El ascenso automático del personal de salud no solucionó nada. La devolución de aportes de la ONP no solucionó nada. Se han podido hacer buenas normas para abordar estos tres temas, pero por el populismo y el no análisis de los proyectos de ley es que han terminado así, inconstitucionales y sin efecto alguno, y todos los problemas siguen igual. Entonces, eso es lo que nosotros proponemos. Terminar con los blindajes en el Congreso, terminar con los conflictos de interés dentro del Congreso y tener mejores leyes. Después creo que podemos ingresar a un debate sobre la bicameralidad y sobre la reforma de la Constitución, donde el Partido Morado también tenemos ideas en ese sentido. Pero lo que la ciudadanía requiere es un shock de confianza, y para eso debemos de declarar el Congreso en emergencia y dar las medidas que la ciudadanía quiere. La ciudadanía quiere un Congreso transparente, un Congreso que hace buenas leyes y un Congreso que no blinda a nadie. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar así desde el día 1, y en ese sentido la invito a Pilar también a que tengamos ese compromiso, no va a haber ningún problema para realmente devolverle la confianza a la ciudadanía. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado al candidato Rodolfo Pérez. Ahora la candidata Rosario va a tener 30 segundos para que pueda hacerle una pregunta al candidato Rodolfo. Bueno, gracias por la invitación. Tenemos que trabajar juntos, porque esa es la única forma de poder salir adelante como país. En ese sentido, quería preguntarle a Rodolfo, ¿qué es lo que él opina, en qué modificaciones, aparte de la bicameralidad, están ellos pensando como Partido Morado? O sea, ¿qué otras modificaciones constitucionales están pensando de cara ya al 2022? Bien, candidato Rodolfo, tiene un minuto, por favor. Ahora bien, ese es un tema el que señala Pilar muy importante. ¿Cuáles son los aspectos de una reforma constitucional? Porque mucha gente señala por qué es necesario hacer una nueva constitución. O todo el mundo señala la necesidad de hacer una nueva constitución, pero cuando te explican cuáles son los aspectos que hay que cambiar, muy poca gente los aterriza. Y desde el Partido Morado creemos que los más importantes tienen que ver con el equilibrio de poderes y la confianza en las instituciones. Y acá hay que ser muy claros. No es posible que la confianza en un gabinete o la gestión de un gobierno dependa todo el tiempo de la voluntad política del Parlamento. En muchos países del mundo, con un régimen presidencialista como en el peruano, eso no ocurre. Todo el tiempo estarle pidiendo la confianza al Congreso, eso no corresponde. Entonces, debemos, además, así también lo ha establecido la Comisión de Reforma Política. Los gabinetes no deben de estar solicitando la confianza del Parlamento de forma permanente. El Parlamento sí debe hacer control político de la actuación de todo el gabinete,
Pero la confianza, la medida de confianza es un asunto que tiene que reformarse puntualmente. La vacancia también tiene que establecerse claramente cuáles son las causales de vacancia. Y esta cuestión de la vacancia por incapacidad moral claramente tiene que ver con una incapacidad de tipo mental o psicológica. Entonces, esto tiene que estar claramente establecido en la Constitución y tiene que precisarse. Y si hay que aumentar más causales de vacancia, por ejemplo, aspectos que tengan que ver con delitos de corrupción que comete el presidente, yo estoy de acuerdo que hay que incorporarlo, pero que esté en la Constitución expresamente. Lo que no puede ocurrir es que estas interpretaciones, vamos a decirlo, abiertas sobre el ámbito constitucional, terminan generando una tremenda inestabilidad política. El Perú ha tenido 4 presidentes en 5 años. Esto no puede ser y eso nos ha impedido avanzar tremendamente. Entonces, el cambio constitucional debería ir por ahí. Y también creemos de que hay un conjunto de derechos que tienen que ser reconocidos por la Constitución. Por ejemplo, el acceso al Internet, que ahora se está viendo la posibilidad de hacer una reforma constitucional en ese sentido. Entonces, hay un conjunto de derechos que tienen que incorporarse a la Constitución, que son propios de nuestro tiempo. Y hay un conjunto de culturas y poblaciones que también tienen que incorporarse a la propia Constitución. La población afroperuana, la población LGTBI, ¿van a estar en la Constitución? Deberían de estar en la Constitución. ¿Sus derechos deberían estar reconocidos en la Constitución? Por supuesto que sí. Entonces, esos asuntos creo que debemos de empezar a discutirlos y debatirlos, y en el Partido Morado vamos a tener toda la disposición para que ese debate se pueda dar. Pero ese debate de la reforma constitucional tiene que ser muy ordenado y deberíamos darnos ese plazo, puede ser hasta el 2022, como señala Pilar, para hacer ese debate a nivel nacional y que toda la sociedad pueda participar para poder en el 2022 hacer un referéndum que permita viabilizar qué aspectos de la Constitución queremos cambiar y a través de qué mecanismo, a través de solamente reformas constitucionales o a través de una asamblea constituyente. Pero creo que debemos de darnos un tiempo para pensar bien cómo queremos cambiar la Constitución y quiénes tienen que cambiar la Constitución. Porque para luego tener sentado al señor Edgar Alarcón o nuevamente sentada a la señora Marta Chávez en una asamblea constituyente, yo preferiría en todo caso el mecanismo de las reformas parciales y hacer las cosas bien progresivamente. Entonces, vamos poco a poco con la mejor solución porque la Constitución es un asunto muy serio para el país. Bien, candidato Rodolfo, tiene 30 segundos para que le formule una pregunta a la candidata Mendoza. Le plantearía la pregunta también similar, ¿no? ¿Cuáles serían los aspectos adicionales a los que he señalado, por los cuales cambia la Constitución en Somos Perú? Y además, ¿quiénes participarían, según ustedes, en esta Asamblea Constituyente? Porque ustedes se han tomado el camino de la Asamblea Constituyente, abiertamente lo han dicho. ¿Quiénes participarían y cómo se realizaría esta Asamblea? Candidata Pilar, tiene 1 minuto, por favor. Claro, justamente para hacer estos cambios constitucionales se requieren cambios de raíz y no a medida. La Asamblea Constituyente que propone Somos Perú va a ser elegida justamente para el 2022, junto con las elecciones regionales y municipales. Así ya no hacemos doble gasto en las elecciones, ¿no? Entonces ya tenemos esta oportunidad para poder orientar a la población y esta Asamblea Constituyente tendrá 1 año para la elaboración. Justamente este año nos va a permitir a nosotros, congresistas, poder ver punto por punto de la nueva Constitución. Y para darle legitimidad, tenemos que hacer sometida a referéndum esta Asamblea Constituyente. La bicameralidad es una de las propuestas más importantes de Somos Perú, entre varias otras propuestas, porque justamente a través de la bicameralidad va a mejorar la calidad de las leyes. Hoy vemos que hay leyes que son inconstitucionales, vemos congresistas que dan leyes porque se les ocurre, por ser populares o por encara a las elecciones. Eso no puede ser. Tiene que tener un enfoque de mejora, de representación, justamente representando a los electores que han elegido por ellos. Debemos impulsar una representación, no solamente para nosotros peruanos residentes en nuestro país, también para extranjeros,
Los extranjeros también se ven muchas veces ignorados por el gobierno. También los ciudadanos vulnerables, entre ellos la población indígena, ¿no? Es una población que muchas veces es dejada de lado. Por ejemplo, la población que tiene problemas de discapacidad también es una población que necesita el apoyo del gobierno, necesita leyes justamente para darle la calidad de vida. Tenemos que mejorar este mecanismo de relación entre los poderes, tanto el ejecutivo y el legislativo, porque hemos visto que en los últimos años solamente han hecho un circo en el Congreso, solamente se han enfocado a peleas y todo va a labor obstruccionista, ¿no? Una labor obstruccionista del legislativo porque no nos permiten justamente avanzar. Entonces, también nosotros proponemos, no es posible que los congresistas solo trabajen 8 meses al año. Más trabajo parlamentario. Debemos modificar justamente el artículo 49 de nuestra Constitución, el cual el congresista, como cualquier otro trabajador público o privado, tiene que elaborar 11 meses al año. Los congresistas deben trabajar 48 horas semanales, estar sujetos a controles de asistencia, someterse también a descuentos por falta o por llegar tarde. Esta reforma constitucional para que cada legislatura sea de 165 días naturales. Los congresistas tienen que dar el ejemplo. Además, también tenemos que ir justamente como lo mencionó en uno de los puntos Rodolfo, no más conflicto de intereses. Los congresistas que tengan conflicto de intereses o los líderes, ¿no?, de algunos partidos también no deben votar ni participar en los debates, porque no pueden aprovechar su cargo para representar intereses económicos particulares, como un claro ejemplo, las universidades, o lo que pasó con la SUNEDU, ¿no? Entonces, nosotros somos los representantes del pueblo, tenemos que sintonizar las necesidades de nuestro pueblo, y por eso Somos Perú se pone a disposición para que nosotros tenemos uno de los mejores planes de gobierno, no solamente porque lo decimos nosotros, es avalado por instituciones nacionales e internacionales. Nosotros tenemos capacidad de gestión. Por ello es que los invito a cada uno de ustedes a que lean nuestro plan de gobierno, a que nos sigan en las redes sociales. Somos Perú es uno de los partidos que propone unir al legislativo y al ejecutivo para por fin poder ser una batalla confrontacional contra la pandemia, para por fin desarrollarnos como país. Y eso es lo que propone Somos Perú. Bien, muchísimas gracias, candidata. Vamos a ir con el segundo tema. Y bueno, a propósito de las compras de las vacunas y toda la inversión que se hace en medio de la pandemia, ¿ustedes cómo creen que debe ser el trabajo del Estado como regulador de la inversión privada? Vamos a escuchar al candidato Rodolfo Pérez. Tiene 1 minuto y medio, candidato, por favor. Bueno, el Estado tiene que tener un rol respecto de la inversión privada, que es promotor, ya que sin inversión privada no se va a poder crear empleo. La inversión privada es la que crea más empleo en nuestro país. Y lamentablemente lo que ha ocurrido estos años, producto de la inestabilidad política y además de un conjunto de malas medidas en materia económica, el Estado no ha cumplido un rol promotor de la actividad privada, sino ha tenido un rol de castigador, fiscalizador excesivo y además de no brindar confianza suficiente a la inversión privada. Y eso tiene que cambiar. La inversión privada requiere apoyo, requiere garantías. La inversión privada obviamente también requiere control y regulación, pero ese control y regulación tiene que ser real, tiene que ser efectivo. No puede ser posible que haya un control y una regulación completamente, vamos a decirlo, desproporcionada en muchos casos, donde existen muchas barreras burocráticas, donde las trabas para hacer un negocio son enormes, y el Perú es uno de los países donde más demora hacer negocio en América Latina, y si logras abrir un negocio, te fiscalizan los ministerios, te fiscalizan las municipalidades, y dentro de las municipalidades te fiscalizan distintas gerencias dentro de una determinada municipalidad. Y eso está mal. Eso tiene que terminarse definitivamente. Necesitamos un Estado que le haga la vida más fácil, que facilite la inversión privada. Pero por otro lado, también necesitamos
un Estado que le dé reglas claras a la inversión privada, que establezca un marco regulatorio claro para la inversión privada. Y en ese sentido nosotros tenemos una propuesta que ha sido presentada por la congresista Zenaida Solís, que implica la constitucionalización del Indecopi. Para fortalecer al Indecopi, y este es un proyecto que la propia presidenta del Indecopi ha recogido y ha considerado como valioso, le va a dar las herramientas suficientes al Indecopi para que pueda regular y controlar los monopolios, para que pueda sancionar efectivamente a los malos empresarios y proteger a los consumidores peruanos que efectivamente, en muchos casos, como bien se ha señalado, están a merced de las clínicas, los bancos, los colegios, que han encontrado la manera dentro de nuestro sistema de burlar la norma y abusar de ciertas posiciones respecto de los consumidores. Entonces esto tiene que estar muy claro. Y eso es algo que la ciudadanía reclama claramente, pero lo reclama muy firmemente, sobre todo en el ámbito de la salud, de la educación y sobre todo en el ámbito de los servicios bancarios. La ciudadanía está sumamente cansada de sentir que los están engañando, que los están estafando, que una publicidad dice te voy a cobrar tanto y luego te terminan cobrando muchísimo más. Y para eso debemos de fortalecer a nuestro Indecopi y que cumpla finalmente la función por la cual el Indecopi fue fundado, que es garantizar que hay una economía social de mercado, que proteja a la sociedad y que proteja a los integrantes de esta sociedad, que son los consumidores y, por supuesto, los ciudadanos y las ciudadanas. Bien, muchísimas gracias, candidato. Va a tener la misma oportunidad la candidata Pilar Mendoza. Somos Perú cree en un trabajo articulado y conjunto entre el sector público y el sector privado. Por ello, proponemos relanzar la cooperación directa con las organizaciones empresariales que plantean programas concretos a medida, dirigidos y relanzar la inversión privada y la generación del empleo. Como bien hemos visto en la primera ola de la pandemia, muchas clínicas, el sector privado, la verdad, exageró en la parte económica, ¿no? Justamente uno de mis lemas, acá lo vemos, la salud no es un negocio, la salud es un derecho. Eso lo toma Somos Perú, y a partir del 28 de julio del 2021, cuando asuma las riendas del país, replanteará las medidas también de aislamiento, llevará la economía y el empleo hacia la plena normalidad. Tenemos que impulsar, reactivar la economía, impulsar el crecimiento equitativo, competitivo y sostenible, con generación de empleos, asegurando obras de desarrollo. En ese objetivo también tenemos que combinar justamente estas acciones de ayuda estatal que promueva el consumo, como por ejemplo el bono familiar, con ayudas a la generación de empleo productivo que genere más trabajo. Así las familias puedan empezar a generar sus propios ingresos, favoreciendo una reducción del déficit público, un incremento de la recaudación fiscal y un relanzamiento de la actividad productiva y el consumo basado en fundamentos reales, ¿no? Por ello, también un punto importante es el tema de la vacunación. El tema de la vacunación y el plan de vacunación. Vemos actualmente el gobierno del Partido Morado que está haciendo pequeños esfuerzos, pero no es suficiente. Tenemos nosotros como ciudadanos ver que no solamente se pone el hombro, también tenemos que poner todo de nosotros para poder seguir salvando vidas. Tenemos que poner todo de nosotros para poder salir adelante en esta pandemia. Por ello es que también necesitamos, nosotros como Somos Perú, tenemos un plan de vacunación en la cual tenemos que trabajar articuladamente con gobiernos regionales, con gobiernos locales, con instituciones, con ministerios, y también convocar a la parte privada, porque ellos tienen la logística para que pueda llegar esta vacuna a todos los rincones de nuestro país. La vacunación es un plan que se tiene que hacer rápido, es un plan que se tiene que hacer ya, ahora, porque justamente eso es lo que hoy cobra más vidas de peruanos. Eso es lo que hoy cobra más vida de amigos, familiares, vecinos, colegas que mueren porque justamente no tiene un plan rápido en el cual tiene que ponerse los pantalones más el gobierno del Partido Morado. En ese sentido,
tenemos que trabajar todos unidos, tenemos que trabajar el Estado y también el privado para poder garantizar que la salud llegue a todos los rincones de nuestro país. Muchas gracias, candidata Pilar. Ahora el candidato Rodolfo Pérez va a tener 30 segundos para poder hacer algún comentario o alguna pregunta a la candidata Mendoza. Sí, quería hacer dos comentarios. Primero, que no estamos ante un gobierno del Partido Morado, estamos ante un gobierno constitucional surgido de una crisis política debido a un vacío de poder que hubo, porque hubo una vacancia del expresidente Vizcarra y luego el expresidente Vizcarra dijo acepto la vacancia a pesar de que era inconstitucional y tiró la toalla. Y la segunda cuestión es que el señor Merino renunció. Entonces, frente a eso, el Congreso toma una decisión. Y en segundo lugar, aclarar también que al momento en que llega este gobierno no había una sola vacuna asegurada. Entonces, creo que hay que destacar algunos avances que se están dando en ese sentido. Sin embargo, me gustaría preguntarle respecto de lo que acaba de decir, de cómo involucraría a los gobiernos regionales y locales en el ámbito de la vacunación, considerando que eso ya se hizo con una muy mala experiencia con la donación de canastas a través de los municipios, y lo que nosotros encontramos ahí fue corrupción, lo que nosotros encontramos ahí fue una ineficiencia completa en la entrega de canastas. ¿Cómo se podría involucrar a los gobiernos regionales y locales en el proceso de vacunación? Estamos hablando de inocular sustancias que realmente son muy escasas y muy costosas y preciadas para la población. Entonces, ¿cómo involucrar a los gobiernos regionales y locales en ese sentido? Candidata Pilar, tiene un minuto, por favor. Justamente en el gobierno del ingeniero Martín Vizcarra se puso el plan Taita, el cual contaba con todas las personas involucradas, tanto el Estado, instituciones como las Fuerzas Armadas y también el Ministerio de Salud y de Salud, los cuales acercaban la salud a la población. Este plan Taita fue interrumpido en este gobierno de transición. Somos Perú. Al llegar al gobierno tiene como prioridad la salud. Por ello es que propone inmunizar como mínimo a 24 millones de peruanos a través del plan de vacunación. Este plan de vacunación va a tener como prioridad el enfoque a las poblaciones vulnerables. Tenemos que llegar a todos los rincones del territorio nacional. Por ello se va a coordinar justamente con las autoridades regionales y locales, porque ellos son los que conocen la logística de su enfoque territorial. Ellos son los que conocen qué organizaciones nos van a ayudar a brindar la mano para poder agilizar este proceso. Ellos son quienes conocen a los pobladores, quienes conocen en qué lugares se pueden hacer este plan de vacunación. Además, tenemos que involucrar también en las instituciones, ¿no? Como las Fuerzas Armadas, a los ministerios, porque Ministerio, por ejemplo, de Poblaciones Vulnerables, Ministerio de la Mujer, porque ellos son los que también tienen la lista para poder llegar directamente a la población que necesita este bien como es la vacuna. Tenemos que convocar, como ya lo mencioné, a las empresas privadas. Ellos cuentan con el mecanismo de logística. Entonces, es un trabajo en conjunto, es un trabajo que tenemos también nosotros como representantes, tenemos que fiscalizar. Por ello, es una de nuestras labores, una de nuestras funciones como congresistas, tenemos que estar ahí, en la cancha, donde las papas queman. Tenemos que estar caminando, viendo que este plan de vacunación se llegue a todos los rincones de nuestro país. Yo vivo en Caraballo, en Lima Norte. Aquí ni siquiera hay agua y desagüe en algunos lugares. Tenemos también que fiscalizar qué es lo que ha pasado en todo esta etapa de la pandemia. Hay muchas autoridades que justamente, como lo mencionaba Rodolfo, ha habido mucha corrupción. Nosotros como congresistas tenemos que fiscalizar, tenemos que estar ahí en el momento, tenemos que hacer acciones inopinadas. Fiscalizar no solamente autoridades como son los municipios, también fiscalizar hospitales. ¿Qué pasa en los hospitales? ¿No? ¿Qué ha pasado durante esta pandemia? Entonces, ahí es nuestra labor, ahí es nuestra capacidad de representación. Tenemos nosotros que estar caminando junto con el pueblo, que es el pueblo quien nos elige. Bien, muchas gracias, candidata Pilar. Ahora usted va a tener la oportunidad de poder hacer algún comentario, alguna pregunta al candidato Rodolfo Pérez.
Bueno, mi primera pregunta, y es lo que nos preguntamos todos los peruanos, que si ya tenemos vacuna en territorio nacional, ¿por qué hasta el día de hoy estas vacunas no han sido repartidas a las poblaciones vulnerables? Tenemos población vulnerable que sigue en lista de espera, ¿no? Por ejemplo, tenemos vacunas que todavía siguen ahí guardadas. Eso no es posible. Tenemos que tener un plan de acción rápida en el plan de vacunación. Entonces yo le pregunto a Rodolfo, como fundador del Partido Morado, ¿qué ha pasado con el señor Sagasti? ¿Qué ha pasado con su gobierno? Candidato Rodolfo tiene 1 minuto. Debo de reiterar una vez más que es un gobierno independiente, pero bueno, si debemos de insistir, creo que esa pregunta hay que hacérsela directamente al Ejecutivo, y el Ejecutivo es quien debe brindar una respuesta. Pero ya como político, como ciudadano que me he informado y que conozco más o menos de lo que está ocurriendo, al menos lo que yo me permito ver es que el Perú tiene la 4ª velocidad en Sudamérica de vacunación. Y en el ámbito de cobertura también es el 4º país en velocidad de vacunación en todo Sudamérica. No solamente ello, sino que el Perú, evidentemente por incompetencia de los gobiernos anteriores, ha recibido las vacunas de forma mucho más tardía que Chile, Argentina y Brasil, que son los únicos que nos ganan en velocidad de vacunación. Entonces, además, la experiencia peruana en vacunación es buena, es una buena experiencia. Por eso el sector público es quien tiene que encargarse de la vacunación y no los privados. Entonces, yo creo que hay que dejar que de alguna manera el ministerio haga su trabajo y evidentemente sí, por supuesto, exigir la mayor transparencia y la gestión. Pero, por ejemplo, sobre las personas vulnerables, los adultos mayores no estaban contemplados para vacunarse en el mes de marzo y se han hecho grandes esfuerzos para que eso pueda ser así. Y se ha empezado la vacunación de los adultos mayores, Entonces yo creo que esas son cosas que hay que destacar porque son cosas que benefician al país, no que benefician a un partido político. Entonces, ese tipo de cosas creo que es necesario destacarlas. Ahora bien, mientras mayor personal de primera línea esté inmunizado, y eso lo sabe muy bien Pilar, mientras mayor personal de primera línea esté inmunizado, mayores posibilidades de aumentar el ritmo de vacunación hay en nuestro país. Entonces, eso también creo que va a ser muy importante para los próximos meses. Yo no creo que se vaya a avanzar en los próximos meses al ritmo que se está avanzando hoy, porque evidentemente al estar inmunizado todo el personal de primera línea se va a poder avanzar mucho más rápido. Así que la invocación a los partidos políticos es que nosotros como partidos en este momento pongamos el hombro y hagamos todo lo que podemos hacer para promover que este proceso sea lo más rápido, terminar con las fake news y las campañas de desinformación que están planteando que la vacuna no sirve, y hay canales medios de comunicación directamente haciendo eso, y políticos prestándose a esas campañas de desinformación que son completamente irresponsables y antipatriotas. Y en tercer lugar, sea cual sea que gane las elecciones, lo que hay que hacer es apoyar que el proceso de vacunación culmine este año. Y ahí hay que poner todos nuestros esfuerzos desde el Parlamento, pero sobre todo colaborando con el Ejecutivo. Bien, muchas gracias, candidato. Y justo hemos tocado el tema de esta, y es el siguiente tema que yo les iba a preguntar, cómo mejorar el sistema de salud, porque de hecho que la pandemia ha afectado muchísimo, pero quisiera preguntarles exactamente por proyectos que han pensado ustedes. Ya hemos tenido tiempo para poder extendernos en las preguntas anteriores, así que esta vez solamente van a tener 1 minuto, por favor. Vamos a empezar con la candidata Pilar. Ok, yo estoy en la primera línea en la lucha contra el COVID. Yo soy médico de profesión de Cayetano Heredia. Entonces yo veo justamente que las personas mueren por la falta de oxígeno. Esta enfermedad no respeta edad, no respeta condición social. Por ello es que propongo, y eso también es un llamado de atención a todas las autoridades, propongo una iniciativa legislativa para que los municipios a nivel nacional utilicen el Fondo Común para implementar las plantas de oxígeno. Es parte del
de, de lo que pueden hacer las municipalidades, ¿no? Las municipalidades, como una de sus funciones administrativas, pueden tomar este dinero para implementar el oxígeno. Basta de ver a su pueblo que muere por falta de oxígeno. Ya ha pasado un año de la pandemia, ¿no? No basta solo poner el hombro, ¿no? Se tiene que poner todo el esfuerzo para poder seguir salvando vidas. Tenemos que hacer frente a esta pandemia. Por ello, como doctora, propongo promover la salud para todos a través de Médico de Barrio. Es una iniciativa legislativa, es un programa de servicio de salud que ofrecerá nuevos puestos de trabajo de médicos, quienes van a trabajar de manera articulada justamente con las postas. Van a atender de cerca a la población con un enfoque territorial, por cuadrantes o zonales. La población contará con un médico amigo que sabrá la prevalencia de su enfermedad, sabrá qué enfermedades tiene este poblador. Este poblador va a tener una atención de calidad, de manera oportuna, y con ello vamos a promover la salud, vamos a prevenir el incremento de enfermedades, por ejemplo, el cáncer. Médico de Barrio se trabajará de forma coordinada con el Ministerio de Salud y de Salud para la implementación y la ejecución. Además, un punto muy importante es la descentralización de la salud. Hemos visto que esta pandemia hay miles de hospitales colapsados. Voy a proponer la creación e implementación de hospitales distritales de nivel 2-1. Estos hospitales tienen que tener atención ambulatoria especializada y hospitalización. De esta manera vamos a fortalecer el primer y el segundo nivel de atención. Vamos a resolver aproximadamente el 90% de la problemática de salud. Este tema de la pandemia y este caos del sistema de salud no lo ha dejado el señor Martín Vizcarra, como lo mencionó hace un momento Rodolfo. Esto viene hace muchos años atrás. Yo estoy dentro del sistema de salud. Vemos que las vacunas hasta el día de hoy no llegan a todos mis colegas. Vemos que mis colegas tienen que hacer marchas para decir al gobierno del señor Sagasti que por favor le den estas herramientas para que ellos puedan seguir luchando en esta pandemia. Yo tengo mi abuelito de 94 años. Hasta el día de hoy no recibe una llamada, por ejemplo, de salud. Estamos viendo que este plan de vacunación es lento. Tenemos que activarlo. Tenemos que darle más soporte, más capacidad de gestión. Entonces, nosotros proponemos en ese sentido que todos los peruanos deben tener la igualdad de oportunidades para acceder a una salud pública de calidad con un personal médico capacitado y sobre todo tener un enfoque descentralizado para priorizar a las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias, candidata. Va a tener un minuto ahora el candidato Rodolfo Pérez. Bueno, definitivamente en el ámbito de la salud es el principal espacio donde nosotros tenemos que trabajar, pero hay que hacerlo con muchísima seriedad, con muchísimo realismo y viendo las cosas que no han funcionado durante años. Yo no digo que el señor Vizcarra sea el único causante. Yo he mencionado de que es un problema estructural de mucho tiempo y es un problema que comprende el gobierno nacional, pero también comprende los gobiernos regionales. Para mí es realmente penoso que la mitad de regiones del Perú tienen hospitales regionales colapsados. Y una de las propuestas que nosotros tenemos es inmediatamente intervenir las obras paralizadas, sobre todo esos hospitales regionales, y culminarlos inmediatamente. No puede ser que la gente se esté muriendo y al costado tiene un hospital que no funciona. Eso es lo peor que puede ocurrir. Y ahí sí me permito disentir de la propuesta de hospitales distritales, porque si los gobiernos regionales han hecho esto, yo no me quiero imaginar lo que van a hacer los distritos en nuestro país, que lamentablemente tienen un nivel de disparidad enorme y que creo que no tienen ahorita las herramientas ni las competencias para elaborar hospitales. Lo que tenemos que hacer es fortalecer las postas que existen. Y esa primera línea de atención es la que tenemos que fortalecer, la que tenemos que atacar y la que tenemos que darle todas las herramientas. Y es cierto, hay un gran problema en la gestión de la salud. Es enorme porque han habido múltiples ministros de salud, pero tenemos que atacar esa situación de la gestión, quitando la corrupción que hay. La corrupción le hace muchísimo daño al sector salud, transparentando toda la información y definitivamente modificando los modelos de gestión para hacerlos mucho más eficientes. Pero además de eso, hay algunas cosas que debemos de abordar para cambiar el enfoque.
Por ejemplo, su salud debe ser una entidad autónoma, así como es la SUNEDU, para tener una entidad autónoma que supervisa el ámbito de la salud en nuestro país y que ve la calidad y la prestación de los servicios de salud. La calidad de la prestación de los servicios de salud en el Perú es un problema serio. A nadie lo atienden de forma digna, que se siente realmente una persona con plenos derechos, sobre todo vinculados a la salud. Eso es lo primero que tenemos que atacar. La segunda cuestión que tenemos que también plantear es, bueno, lo del plan de vacunación. Lo importante es que con Pilar tenemos claro el sentido de urgencia de por qué hay que vacunar rápido a la población. Y creo que ese sentido de urgencia tienen que compartirlo todos los partidos políticos y todas las personas que vayan al Parlamento o que vayan al Ejecutivo en la próxima elección. Sentido de urgencia y mejorar la gestión y hacerlo lo más transparente y eficiente posible. Hay un conjunto de medidas que nosotros tenemos, pero fundamentalmente para mejorar la gestión tenemos que tener un SAR de la gestión de las vacunas, como se tuvo en el modelo de los Juegos Panamericanos, trasladar ese enfoque a la situación de las vacunas y dotar de mayor capacidades de gestión, colaboración con el sector privado y una campaña de comunicación muy agresiva, porque ahí hay que ser muy claros, el mayor déficit de este gobierno es la comunicación. Mucha gente no conoce lo que se está haciendo en las campañas que se están realizando precisamente por problemas de comunicación, y eso hay que decirlo. Y finalmente, me he extendido más de un minuto, pero sí quisiera decir que hay un gran problema con la salud mental en nuestro país, y después de la pandemia con mayor motivo. La angustia, el dolor y el sufrimiento que los peruanos y peruanas han experimentado precisamente por la pérdida de familiares, por el hecho de estar encerrados, por el hecho que hemos perdido nuestro trabajo, ha generado grandes efectos sobre la salud mental de los peruanos y de las peruanas. Por eso proponemos cambiar la ley de salud mental para volverla mucho más amplia e integral en su tratamiento e incluir a otros profesionales dentro del ámbito de la salud mental y además de ello garantizar el acceso universal a la salud mental, que no sea una salud mental solamente de personas que tienen recursos económicos, sino que alcance al conjunto de la población. Tenemos que poner a la salud mental en el centro de la atención del Estado, a la salud de los peruanos, al centro de la atención del Estado. Y desde el Partido Morado tenemos toda la disposición y lo vamos a hacer realidad. Bien, muchas gracias, candidato Rodolfo Pérez. Vamos a pasar al segundo bloque. En este bloque yo les voy a formular una pregunta a cada uno de los candidatos y van a tener solo un minuto. Les voy a pedir, por favor, que respetemos ese minuto, ¿sí? Vamos a ir primero con la pregunta para la candidata Mendoza. Su candidato presidencial, el señor Salaverry, ha negado pues ser xenófobo y dijo que solo tiene la intención de poner en orden la situación migratoria de muchos extranjeros irregulares. Sin embargo, siempre pues candidata se le escucha rechazar a los venezolanos en general, incluso los ha tildado en algún momento de delincuentes, cuando hay muchos ciudadanos, me imagino que sabe, que están trabajando e incluso también están en primera línea. La pregunta es si usted no cree que el señor Salaverry se excede al referirse de esa manera a los ciudadanos venezolanos. Tiene un minuto, candidato. Al contrario, mi apoyo y solidaridad con Daniel Salaverry. Justamente él tiene el coraje, tiene los pantalones bien puestos para luchar directamente con esta delincuencia en nuestro país. Necesitamos autoridades justamente con esas características, que no se corran ante los problemas. Durante las últimas semanas hemos tomado conciencia que la migración ilegal aumenta la delincuencia en nuestro país. Se necesita reforma de las políticas migratorias. Los peruanos le hemos abierto las puertas a nuestro país a miles de extranjeros para brindarles oportunidades de trabajo. Sin embargo, ellos hacen actos delincuenciales, matan a peruanos y eso no lo vamos a tolerar. La casa se tiene que respetar. El peruano tiene que hacer respetar su casa, como justamente en otros países se hace. En otros países también vemos que las leyes son drásticas. Aquí también se tiene que hacer de igual forma. Tenemos que saber diferenciar que lo que propone Daniel Salaverry y Somos Perú es reforma de políticas migratorias. Si los extranjeros están aquí en suelo peruano de forma ilegal,
ellos van a ser reportados, ellos van a ser expulsados de nuestro país. Por eso tenemos que también mejorar el sistema de educación policial. Tenemos que mejorar este sistema respecto al abordaje de los conflictos sociales y al uso de la fuerza en un contexto de conflictos sociales, teniendo en cuenta los derechos humanos, como lo que hemos visto en el mes de diciembre, con Inti y con 2 jóvenes que han muerto justamente porque no ha habido un buen operativo a nivel policial. El gobierno de Acción Popular hasta el día de hoy se lava las manos y tenemos que, como peruanos, tener memoria y recordar que en ese momento nosotros luchamos para que nuestro país no siga en una inestabilidad social. Tenemos que recordar para no seguir con esto en el futuro. Entonces, nosotros, bueno, Daniel Salaverry tiene el total respaldo, no solamente de mi persona, tiene el total respaldo de todos los militantes de Somos Perú. Gracias, candidata, por responder a nuestra pregunta. Vamos a ir con la pregunta para el candidato Pérez. Candidato, en el Partido Morado tienen a candidatos con antecedentes, ustedes dijeron que se iban a pronunciar y que incluso iban a retirar a los candidatos una vez que hayan analizado caso por caso. Usted mismo lo mencionó hace unas semanas atrás. Y bueno, porque hay candidatos que tienen demandas por alimentos, algunos por violencia familiar, e incluso uno ha sido denunciado por acoso sexual. Hasta la fecha ya han separado al menos a uno de los candidatos con estos antecedentes. ¿Cuál ha sido su evaluación? ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Tiene 1 minuto. Sí, lo que nosotros hemos hecho como partido es lo siguiente. Primero, una investigación exhaustiva de lo que son las sentencias, porque una cuestión son los candidatos que han sido efectivamente sentenciados por ámbitos estrictamente civiles. Una persona puede tener una sentencia por alimentos, pero lo que hay ahí es una discrepancia en el monto que una persona debe recibir o no debe recibir alimentos, que es distinto de que una persona no está cumpliendo con sus obligaciones como padre. Nosotros hemos hecho la investigación y de 16 candidatos que tenían este registro, 14 sí están cumpliendo con sus obligaciones alimentarias. De los que no estaban cumpliendo con sus obligaciones alimentarias, nosotros los hemos separado y se está realizando la investigación en el Tribunal de Ética en nuestro partido. Eso es respecto de esos candidatos. Y también del candidato que tú señalas, que no es un candidato sentenciado, sino que es un candidato que tiene una denuncia, que es un candidato en Lambayeque, que también ha sido retirado en ese sentido. Entonces, ese tipo de medidas son las que hemos dado. Lamentablemente no hemos podido retirarlos de la contienda electoral porque el plazo para retirar candidatos ya se venció en ese sentido. No ha alcanzado el tiempo para poder hacer ello y al menos nosotros desde el Partido Morado lo que buscamos es que salgan elegidos todos los candidatos que no hayan tenido no estén involucrados en este tipo de actos y que lamentablemente este es un asunto que efectivamente lo asumimos como un error político y que vamos a mejorar los filtros en una próxima oportunidad, sin ninguna duda, y creo que la mejor manera de ello es que este tipo de situaciones sean de conocimiento público. Este tipo de sentencias deben de estar en un registro público para que los partidos políticos puedan acceder y además impedir de vía el reglamento de la democracia interna que candidatos que tengan cualquier tipo de cuestionamiento de esta índole puedan postular al Parlamento. Y que puedan postular incluso en elecciones internas, porque lamentablemente a veces las elecciones internas son el primer filtro, una persona es elegida de forma interna y de ahí no hay manera de cambiarlo. Entonces, eso es un asunto que tenemos que abordar directamente desde la reforma política y es algo que tenemos que hacer en el Congreso definitivamente. Gracias, candidato, por responder a nuestra pregunta. Hemos llegado al bloque final y en este bloque cada uno de ustedes va a tener 1 minuto para que puedan escuchar a la candidata Pilar Mendoza. Como ya lo mencioné, necesitamos hoy que los municipios tomen acción y utilicen el Fondo Común para implementar las plantas de oxígeno. Hoy nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros familiares, miles de peruanos mueren por la falta de oxígeno. Mi principal propuesta
es que los municipios utilicen el Fondo Común para implementar las plantas de oxígeno. Mis dos propuestas banderas son totalmente viables y son necesarias, porque la salud está en emergencia, porque necesitamos acercar la salud a los pobladores. Médico de barrio va a ser un programa a nivel nacional en el cual vamos a contar con médicos en nuestro barrio, vamos a contar con un médico al alcance de todos los peruanos. Este médico tiene que trabajar de manera coordinada con las postas y así vamos a hacer todo un plan para ver qué enfermedades podemos atacarla de manera temprana, oportuna. Tenemos que trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Salud y con ESalud. Descentralizar la salud no es fácil, pero Somos Perú se ha puesto esta meta de implementar, de proponer la creación e implementación de hospitales distritales, que es totalmente viable. Rodolfo decía que no, pero yo le digo que camine por Lima. Lima hay muchos distritos que necesitan el hospital. Hay pocos hospitales de nivel 2-1 a nivel de Lima. Necesitamos descentralizar la salud. Es la única manera de seguir salvando vidas. Además, Somos Perú también sabe las necesidades reales de nuestro pueblo. Por eso vamos a atacar también los servicios básicos. Vamos, el servicio básico, ejecutar las obras de saneamiento de agua y desagüe. Para ello tenemos que primero trabajar en el tema de la titulación. En nuestro país, aquí en Lima, hay muchos pueblos, muchas ciudades que esta falta de agua y desagüe no les permite combatir el tema de la pandemia. Además, Somos Perú también tiene bien explicado en su plan de gobierno que va a realizar un plan de shock de inversión pública. Tenemos que reactivar la economía. Esta pandemia ha dejado a miles de peruanos en la quiebra. Tenemos que reactivarlo a través del plan de shock de inversión pública, en el cual contempla el Plan Perú 200. Y este plan tiene las principales 200 obras del país. Vamos a impulsar estas inversiones de importancia para impulsar la economía nacional, justamente en los 3 ejes más principales: el agro, los MIPES y la construcción. Tenemos que darle esta reactivación económica con un agresivo plan de compras estatales a las pequeñas y microempresas para que puedan hacer un nuevo Reactiva, pero que sea exclusivo para las MIPES, con la participación del Banco de la Nación. Este es un proyecto de Somos Perú. Tenemos que tener este 11 de abril ir a elegir a las urnas pensando en el futuro de nuestro país. Esta pandemia tiene que habernos enseñado cómo debemos afrontar los próximos años, porque si no, la muerte de miles de peruanos será en vano. Tenemos que trabajar y no solo poner el hombro, como lo decía o como lo dice nuestro presidente. Tenemos que poner todo en nosotros y sobre todo trabajar con corazón. Es la única manera de poder salir adelante. Gracias, candidata Pilar. Vamos a escuchar ahora al candidato Rodolfo. Bueno, plantear que desde el Partido Morado nosotros hemos construido un partido desde hace más de 5 años para darle una opción seria a nuestro país. Una opción seria, una opción responsable, una opción que realmente apuesta en los partidos políticos. Nosotros no queremos partidos políticos reciclados, ni partidos políticos que vienen personas que de un lado se pasan a otro y que no hay un alineamiento ideológico ni de principios. Esa improvisación le ha hecho mucho daño al Perú. Esa improvisación es lo que nos lleva a esta situación, en la cual creemos que una persona, un salvador, es el que va a hacer la diferencia en nuestro país. Y no es así. La diferencia la hacen los equipos, la diferencia la hacen los liderazgos, la diferencia la hacen los programas y las visiones que vienen construidas con mucho tiempo por varias personas. Y eso es lo que el Partido Morado viene a plantear. Desde mi perspectiva y desde mi experiencia, yo pondré todo mi esfuerzo para que el Congreso sea un mejor Congreso, para que cuando yo me vaya, efectivamente tengamos un Congreso que tiene una comisión de ética independiente, que las comisiones de trabajo en el Congreso no funcionan como arma política o espacio de trabajo de mis amigos y de mis amigas, o espacio de blindaje
de enemigos, perdón, de amigos, o espacio de ataque a enemigos, eso ya queremos que se termine. Y que cuando yo me vaya, haya mecanismos en el Parlamento que mejoren la calidad de las leyes. Porque no podemos tener las leyes que estamos teniendo hoy que no están solucionando absolutamente nada. Y evidentemente la sensación de la gente es esa, el Congreso no sirve para nada. Entonces, tenemos que cambiar eso. Mi aporte a esta historia política del país, mi aporte a mi Perú, que quiero tanto y que he recorrido tanto, porque he recorrido el Perú construyendo partido y lo que hablo es lo que he visto directamente. Y lo que le indigna a la gente es la corrupción que hay, no solamente en el gobierno central, sino en las municipalidades y en los gobiernos regionales, donde también hay organizaciones criminales que le han robado la esperanza a la gente en sus servicios más básicos. Y nosotros como congresistas vamos a fiscalizar eso y vamos a terminar con eso, definitivamente. Y tenemos que hacer una reforma de la descentralización, una reforma profunda, porque un alcalde o un gobernador que roba y se queda con la plata del pueblo para las obras que el pueblo más necesita, tiene que ser vacado de forma inmediata, tiene que ser sancionado de forma inmediata. Pero nosotros hemos permitido que la descentralización se haya convertido en la descentralización de la corrupción, la descentralización de la ineficiencia, y eso se tiene que terminar ya. Y con esa determinación es que vamos al Congreso y queremos cambiar el país para darle una política más transparente, una política más honesta, una política que te escucha a ti directamente y te pone a ti en el centro de la atención del Estado. Y por eso el lema del Partido Morado es que tú vayas al centro. Por eso el lema de la plancha presidencial de Julio Guzmán y Flor Pablo es que tus necesidades estén al centro. Y eso es lo que también en el Congreso, como equipo, queremos hacer. Un equipo de verdad puesto a tu servicio, como tiene que ser la política y como queremos que sea en los próximos años. Bien, muchísimas gracias. Quiero agradecer a ambos candidatos, al candidato Rodolfo Pérez, a la candidata Pilar Mendoza, por su participación en Caretas Electoral y también agradecer a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, Pilar. Nos vemos. Muchas gracias. Nos veremos en la calle, de repente en Caraballo, ¿no?